Hoy vamos a hablar sobre depresión como comorbilidad en condiciones de neurodesarrollo. Ayer fue 13 de enero y fue el Día Mundial de la lucha contra la depresión. Entonces, me parece que es un tema muy importante que tenemos que abordar, que tenemos que tratar, porque eh, es uno de los diagnósticos que más se asocia, junto con la ansiedad, a las condiciones de neurodesarrollo. Y además de que es de los más asociados, es de los que más se confunde. ¿Ok? Es decir, muchas de las personas que reciben el diagnóstico de autismo, TDAH, dislexia, altas capacidades, en la edad adulta o cuando son adolescentes, más o menos, primero fueron diagnosticados con depresión. Y bueno, no digo que no exista, no digo que no esté presente la depresión, ¿ok? Lo que pasa es que al dar el diagnóstico de depresión y muchas veces también de ansiedad, ya sea cuando vamos primero con psiquiatra, con neurólogo, con psicólogo, nos dan este diagnóstico, entonces ya no deja ver que puede existir alguna otra condición de neurodesarrollo o alguna otra neurodivergencia. Okay, ya no nos da ya no es tan abierto como para que nos puedan evaluar. Entonces, ¿qué pasa? Sí está la depresión, nada más que está como comorbilidad. ¿Ok? Entonces, es muy importante también mencionar que las personas con una condición de neurodesarrollo, recuerden que no tenemos cifras exactas, sin embargo, pues voy a dar aproximados en todas las fuentes que traté de buscar. Se dice que las personas con una condición de neurodesarrollo hay una probabilidad 3 o 4 veces más alta a presentar depresión. ¿Ok? Entonces, eh, ¿por qué sucede esto? Bueno, puede pasar, eh, puede pasar por una situación orgánica simplemente. Puede pasar por no de saber, no entender qué me está sucediendo. ¿Ok? Al no saber bien por qué me comporto de esta manera, por qué yo entiendo las cosas de esta otra forma, por qué yo no veo las cosas como lo están viendo los demás, etcétera. Entonces, eso me puede llevar, sí, a presentar estos síntomas o un cuadro de depresión. Por la exigencia neurotípica puede pasar también, puede presentarse una depresión, porque también existen varios profesionales con creencias muy rígidas, ¿okay? Que nos van diciendo a veces a la familia, tienen que, estos son los objetivos, o se tiene que lograr hacer esto tal cual lo hacen los demás, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de esta manera, ¿ok? En lugar de trabajar en la aceptación de nosotros mismos, empezamos a trabajar con cómo cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces esto sí nos puede llevar a presentar, presentar una depresión, un cuadro de depresión, ¿ok? Para esto es muy recomendable que empezando por el diagnóstico, empezando por un diagnóstico lo más recomendable es que se haga de manera multidisciplinaria, es decir, que participen varios especialistas cada uno desde su área. No, si lo hace una sola persona o dos personas o lo hacemos solo desde una parte, pues bueno, puede ser esto, que lleguemos o con un diagnóstico erróneo o que nada más nos diagnostiquen, nos digan, bueno, es solo depresión, ¿no? O solo ansiedad o ansiedad y depresión y no vayamos más allá. Entonces, es importante que sea algo multidisciplinar. Y luego, desde el diagnóstico. Ahora, que el abordaje también sea integral. El abordaje es integral, ¿por qué? Porque de repente vamos solo con psicólogos, solo con psiquiatra. Entonces, un profesional de verdad que sabe sobre el tema totalmente, entonces normalmente te va a decir que tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? Con neurólogo, psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo. Entonces, bueno, pues esto va a ser una parte muy importante. Ahora, si después de esto nos damos cuenta que puede existir otra situación, pues claro que también tienen que participar otros profesionales, ¿no? O sea, les puedo poner un ejemplo. En algún momento, en una terapia, hubo una persona que no estaba, ya estaba en terapia psicológica, estaba también con psiquiatra y de repente no había mejoría. Entonces no había mejoría, ¿qué pasa? Para esto también es muy bueno tener las historias clínicas, una muy buena historia clínica. ¿Por qué? Porque ahí vemos eh,
pues, qué enfermedades hay en su familia, qué otras situaciones se pueden presentar. Entonces, bueno, nos dimos cuenta después de todo esto que esta persona estaba presentando una situación más bien de tiroides, ¿no? Entonces aquí tuvo que ir con endocrinólogo y entonces me parece que en 1 o 2 semanas había bastante mejoría, ¿no? Porque bueno, pues ya llevaba un tiempo con el medicamento psiquiátrico y de repente no hubo mejoría. Eh, Otro ejemplo que les puedo poner también es de otro chico, por ejemplo, otra persona que estaba igual, no había mejoría, y entonces de repente nos damos cuenta que ahí venía de estar un buen tiempo en terapia cognitivo-conductual, la cual es muy buena, es buenísima, o sea, nunca estoy diciendo que no. Simplemente aquí no se había tomado en cuenta la parte sensorial. Cuando se tomó en cuenta la parte sensorial, hubo un cambio. Hubo un cambio total. Las terapias también cuando son basadas en los intereses especiales o intereses profundos de las personas también suelen dar muy buenos resultados, ¿ok? Entonces, por esto quería pasar por acá para dejar, para explicar un poquito esta parte, para explicar, no tanto a explicar sobre los síntomas de depresión y todo esto, que me parece que los podemos buscar. Y ya no es tan recomendable, ¿no? O sea, no es tan recomendable que yo esté aquí diciéndoles, bueno, si presentas esto y esto, porque bueno, de repente se ha hecho una desinformación muy grande en todas en redes sociales. Hay que tener mucho cuidado también con lo que vamos diciendo. Bueno, entonces sí hay como los síntomas como más como los principales síntomas, digamos. Hola Yuli, ¿cómo estás? Los principales síntomas que puede haber, que pueden ser, bueno, irritabilidad, cansancio o la falta de energía, los cambios en los patrones de conducta, los cambios en el apetito, los cambios de repente tengo pensamientos catastróficos, también eso es una señal, ¿no? Algo que tengo que tomar en cuenta. Sentimientos de culpa. Y aquí entra también, saben, porque estoy hablando de cómo viene el autismo, sin embargo, los cuidadores primarios también es muy probable que presenten depresión en algún momento. ¿Sí? Entonces también, ahí también hay que hacer un diagnóstico multidisciplinario y un abordaje integral, ¿sí? Siempre, en realidad siempre. Sí, sentimientos de culpa, les decía, dificultad para concentrarse o dispersión, también es uno de los síntomas, algo que hay que tomar muy en cuenta. Alteraciones en el sueño, estos entre otros, ¿sí? Porque puede haber muchos otros, pero por esto es importante que se acerquen a un especialista. Obviamente, cuando digo un abordaje multidisciplinario, voy a llegar obviamente por un especialista, ya sea voy a llegar con psicólogo, o voy a llegar con psiquiatra, o voy a llegar con neurólogo, quien va a hacer lo que le toca en su área y después probablemente me va a referir, ¿ok? Entonces, ahí es cuando vamos a empezar con este abordaje integral también. A ver, dice Julie, a mí la lluvia me deprime, estos días que estuve lluvioso me puse mal y no quería salir de la cama. Sí, Julie, claro que... Ay. Ok. Bueno, y nos dicen también, ¿la ansiedad se puede asociar a los problemas sensoriales en el autismo? Sí, claro que sí. Sí, totalmente. Y aquí en lo que Julie decía, o sea, dentro de que sí puede ser algo como, puede ser depresión, o recuerden, he mencionado, y ustedes pueden también buscar información sobre los colapsos autistas. ¿Ok? Hay algunos colapsos que de hecho tienen los síntomas muy parecidos a depresión. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que duran mucho menos, o sea, los colapsos duran menos. Entonces, esto que Julie, por ejemplo, menciona aquí, pues hay que verlo más a fondo, ¿ok? No por esto podemos decir, es que Julie tiene depresión y necesita un medicamento, necesita esto, necesita una terapia específica, o sea, obviamente aquí necesitaríamos ver más a fondo, ¿no? Necesitaríamos ver, y como les decía, puede ser un abordaje integral. Y menciono un poquito sobre los problemas sensoriales en el autismo que preguntan aquí sobre la ansiedad. Lo que pasa es que cuando hay peculiaridades sensoriales, vamos a llamarles, y es un entorno poco amigable sensorialmente, por supuesto que van a venir situaciones de ansiedad,
porque es algo desconocido o es algo que ya sé que me detona. Entonces, por supuesto que puedo tener estas situaciones de ansiedad. O que no sé en qué momento o en qué lugar se van a presentar estas situaciones que me detonan, por supuesto que voy a tener ansiedad. Recuerden que por eso es muy recomendable que exista la estructura en las personas autistas. Bueno, dice Julie, igual sentí que fue un shutdown porque no podía hacer nada de manera normal, ¿ok? Y de hecho esto, un shutdown de hecho sí se confunde bastante con depresión, ¿ok? Y también recuerdo que también una persona una ocasión decía que tenía como estos episodios de depresión. Obviamente estaba con medicamento y jamás vamos a decir desde mi área, no, ya tomes ese medicamento porque no lo necesitas y nada, no, claro que no. Cada persona desde su área va a hacer lo que le corresponde. Entonces, por supuesto que a esta persona se le dijo, bueno, continúa con tu medicamento, continúa con todo con todas las indicaciones de psiquiatra, pero vamos a trabajar desde esta parte, ¿no? Desde los colapsos, vamos a ver, y resulta que lo que pasaba es que estaba teniendo bastantes colapsos del tipo shutdown. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pues bueno, esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por haber estado por aquí. Si tienen alguna pregunta, algún otro comentario, les agradecería que lo vayan dejando. Muchas gracias por que se van uniendo. No avisé hoy que hacíamos este live porque iba a ser cortito y porque además me dieron muchas ganas de hacerlo de repente. Entonces, lo bueno es que se queda aquí y lo podemos ir viendo. Y gracias porque con estos que van comentando, con tu experiencia, Julie, por supuesto, vas ayudando a que los demás, también las demás personas, vayan leyendo, vayan viendo y vayamos todos conociendo sobre neurodivergencias y sobre condiciones de neurodesarrollo, por supuesto. Julie es bueno, voy a decir aquí, Julie es una mujer adulta, autista, entonces perfecto que ella esté participando porque pues, vamos aprendiendo muchísimo más. El cambio de clima puede afectar para un shutdown, Julie. Dices específicamente que si puede afectar el cambio de clima, porque el cambio de clima te puede afectar sensorialmente totalmente, ¿eh? Entonces siempre te puede afectar en que tengas un colapso, en el estado de ánimo, en las situaciones sensoriales, en la ansiedad, en si ya de por sí traes un diagnóstico de depresión, en pues que sí tengas como esas recaídas. Por supuesto que sí. Ok, pues muchas gracias. Entonces, sí, Julie, con todo te puede afectar. Con todo te puede afectar. Y más si eres... más si de por sí ya tienes esas peculiaridades sensoriales, por supuesto que sí, te puede afectar para todo. Entonces, dense cuenta, cuando hace más calor, cómo están, ¿no? Las personas si tienes una condición o si tienes un peque. Nada más hay que checar a los niños, en ellos se nota mucho más, en los niños con una condición de neurodesarrollo ya con un diagnóstico. Ahorita, por ejemplo, que hizo frío estos días, de hecho los peques estaban mucho más tranquilos y estaban a los que les encanta el frillito. Estaban sin lo que se querían tirar el suéter, pero estaban felices. ¿Okay? Bueno, pues ahora sí me despido. Muchas gracias.